analizar cómo derivar una función compuesta. Para ello usted debe tener claro lo que es una función compuesta, ¿ya? Entonces, una función compuesta es cuando tenemos una función dentro de otra función, como podemos ver aquí. G de X está dentro de la función f, ¿ya? Y se aplica para derivar la regla de la cadena. Entonces vamos a analizar dos ejemplos muy sencillos. Aquí tenemos el ejemplo. Como pueden ver, tenemos dos funciones. F de x igual a 5x al cubo y g de x es igual a x más 1. El primer paso primero es formar la compuesta de estas funciones, ¿ya? Para ello debemos tener claro qué es la función compuesta. Ya les había dicho, tiene que estar una función dentro de otra, o más específico sería reemplazar, ¿ya? Por ejemplo, en el literal A nos dice que f compuesta de g significa que cuando copiemos lo que corresponde a la función f de x, todas las x las vamos a reemplazar con lo que vale g. Mientras que en el literal B nos dice g compuesta de f, significa que vamos a copiar primero nuestra función g de x y cuando lleguemos a la letra x, vuelta le vamos a reemplazar por todo lo correspondiente a f de x. Entonces vamos con el literal A. Tenemos que encontrar f compuesta de g. Para ello, primero vamos a tener en cuenta que primero está tomada en consideración la función f. Vamos a empezar con esta. Debemos copiar toda la equivalencia de la función f, que sería 5x al cubo, y cuando lleguemos a la variable, que es la x, debemos reemplazarla por la equivalencia de la función de g de x, es decir, por x más 1, ¿ya? Ese reemplazo es función compuesta, ¿ya? Entonces, tenemos 5, en vez de la x colocamos x más 1, y como está el cubo, pues mantenemos al cubo. Lo único que se reemplaza es la variable. Segundo paso, tenemos que derivar. Para derivar, tenemos bien claro que se debe poner el símbolo de derivación y aplicar la regla de la cadena que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Que vamos primero a derivar la función externa y luego vamos a derivar la función interna. Como es compuesta, pues entonces vamos a hacerla así. Aplicando la propiedad, nos dice que el exponente se lo debe multiplicar por el coeficiente. Entonces, 3 por 5, 15. Se mantiene lo que está en paréntesis y se resta 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Y la regla de la cadena nos dice que debemos derivar la parte interna. ¿Cuál es la parte interna? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces derivamos x más 1. ¿Ya? Entonces nos quedaría 15x más 1 al cuadrado. Eso ya no se vuelve a derivar porque ya lo habíamos derivado. Y la derivada de x más 1 es 1. ¿Por qué es 1? Recuerda, la derivada de la variable es 1. Y la derivada de la constante es 0. 1 más 0, 1. Y la respuesta nos va a quedar 15x más 1 al cuadrado. Ahora vamos a encontrar el literal B. En este caso nos damos cuenta que empieza con la g, ¿no es cierto? Es decir, que primero vamos a considerar la función g de x. Entonces, g compuesta de f va a ser igual. Aquí tenemos a la variable x. Entonces, igual que el caso anterior, tenemos que reemplazar todas las x por la equivalencia de la función f de x. Entonces, como aquí tenemos una x, sería 5x al cubo, que es lo que vale la función f de x. Y luego tenemos que completar más 1, ¿ya? Como les repito, solo se reemplaza la variable x. Todo lo demás se copia, tal como está. Ahora sí, vamos a derivar esa función. Para derivar, pues, tenemos que poner el símbolo de derivación
Y aquí tenemos simplemente que aplicar la derivada de una potencia. Entonces, el exponente se multiplica al coeficiente, 3 por 5, 15. Se mantiene la variable y se resta 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Y la derivada de la constante es 0. Entonces la respuesta nos quedaría simplemente 15x al cuadrado. Si usted quiere pone el paréntesis, si no, no es necesario, ¿ya? En este caso. Tenemos aquí nuestro segundo ejemplo, en donde de igual manera tenemos que primero encontrar la función compuesta. Para ello tenemos dos funciones, f de x, que es igual a 2x cubo más 2x más 3, y g de x, que es igual a 2x más 2. Entonces nos dice que encontremos la derivada de f compuesta de g. Para ello primero vamos a encontrar la función compuesta, vamos a formarla. Entonces nos quedaría f compuesta de g es igual. Simplemente reemplazamos en todas las x por la equivalencia de g de x. De esa manera ya formamos la función compuesta. Entonces tenemos 2, aquí en vez de la x vamos a reemplazar por 2x más 2. 2x más 2, como está el cubo mantenemos el cubo, más 2, tenemos otra x, la reemplazamos por 2x más 2 y por último tenemos más 3. Ya arreglamos lo que se pueda arreglar para poder derivar. Entonces nos quedaría 2, esto podemos mantener aquí para no resolver este binomio al cubo. Y aquí simplemente lo vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, más 2 por 2, 4x, más 2 por 2, 4. Y más 3. Sumamos lo que se pueda sumar. Entonces nos quedaría f compuesta de g es igual a 2, no nos olvidamos de poner el cubo, ¿ya? 2x más 2 al cubo más 4x más 7, ¿ya? Y en esa parte empezamos ya a derivar. Entonces, f compuesta de g, la derivada va a ser igual. Aquí vamos a multiplicar el exponente por el coeficiente. Entonces, 3 por 2, 6. Se mantiene lo que está en paréntesis. Recuerden que aquí se aplica la regla de la cadena que ya hemos visto. Y se resta 1 al exponente. 3 menos 1, 2. Y multiplico por la derivada de la función secundaria, es decir, de lo que está dentro del paréntesis. Entonces la derivada de 2x más 2 sería 2. ¿Por qué? Porque recuerde que la derivada de la variable es 1. Y si multiplico 2 por 1, me sale 2. ¿Ya? La derivada de la constante es 0. Por esa razón se elimina también el 2. Y continuamos derivando. 4. La derivada de la variable es 1. Entonces 4 por 1 es 4. Y la derivada de la constante se nos haría 0. Entonces ya no colocamos nada más. Y arreglamos lo que se pueda arreglar y de esa manera vamos a tener la respuesta. Podemos multiplicar este 6 con este 2. Entonces 6 por 2, 12. 2x más 2 al cuadrado más 4. Ya podemos dejar ahí la respuesta. Si usted desea, pues puede resolver este binomio al cuadrado y seguir simplificando la operación algebraica. Pero si no, ahí ya sería una respuesta. Bueno, chiquillos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Les voy a dejar aquí un ejercicio para que usted intente hacerlo. Le dejo con la respectiva respuesta y me dejan sus comentarios cómo les fue. Aquí está e incluso les dejo una pequeña pauta de cómo resolver hasta poder ver en un próximo video la regla de la derivada aplicado a raíces. Hasta la próxima.